Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, porque como sabéis, no solo nos influye nuestro signo solar. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona regrese o conseguir algo muy grande en esta vida, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que queréis y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños. Y bien, Géminis, voy a comenzar tu lectura con una serie de barajas, estrenos. Tengo este oráculo muy hermoso para saber qué va a ocurrir en estas semanas próximas en el amor. También tengo una baraja de tarot, Star Power Tarot, para saber mucho más de tu persona y de tu situación, Géminis. Mi baraja de mensajes para saber palabra por palabra qué piensa tu persona de ti en este momento y qué es lo que pensó también en aquel instante en que lo viste o la viste por última vez. Y tengo mi oráculo de almas y llamas gemelas, muy hermoso, que está basado en el tarot y la cábala para saber mucho más. Voy a comenzar con él y como siempre os digo, quiero que adaptéis las lecturas a vuestras situaciones, tanto si estáis en pareja, queriendo saber de la conexión de vuestra alma, llama gemela, o una persona con la que estéis hablando en la distancia. Puede ser un amor muy del pasado o que queráis encontrar otro nuevo. Veremos, Géminis. Y ahora voy a sacaros unas iniciales, Géminis. Géminis en el amor. Géminis en el amor. Amor. Géminis. Y estas para vosotros, amigos míos, la F, la C, la H, la I, la A, la E y la X. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de la persona que amáis. Gracias a todos por llegar a nuestro canal, por suscribiros, por vuestros likes, comentarios, por todo lo que compartís. Os escucho, os leo, respondo siempre que puedo. Gracias a los que me seguís desde el primer momento. Entre todos nosotros hacemos unas lecturas maravillosas, llenas de amor, porque sé que amáis con todo vuestro corazón, Géminis. Ahora sí, voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, y también la unión que estáis deseando. Estas lecturas no son ordinarias, sino están ritualizadas, pidiendo a mis guías para que os den mucha luz y que encontréis cómo estar con la persona que amáis y también que podáis concluir todo lo que queráis en esta vida. Escuchadlas muchas veces porque son mágicas. Géminis, ahora sí, voy a preguntar qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? Para aquellos que no me conozcáis todavía, mi sol está en Sagitario y mi ascendente es Géminis. Siento como vosotros, a veces mi mente está muy dispersa y tardé en comprender que mi parte mental casi que está opacando a veces a Sagitario. Somos así. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor? ¿Cómo siente tu persona, Géminis? Y tengo aquí la carta de ghosting, alguien que pudo haber desaparecido para ti, te bloqueó en las redes sociales, tomó distancia contigo, no te dijo nada y hubo cobardía por parte de esta persona. Se alejó y tan siquiera pudo explicarte qué es lo que pasaba en vuestra relación, Géminis, y te has sentido muy mal, perdida. Quise poner esta carta porque sé que nos representa a muchos alguna vez, nos lo han hecho, ghosting y bloqueos, y se siente muy mal. Y a pesar de ello, quise que esta chica estuviese sonriendo frente a este fantasma, porque no es más que eso. Cuando una persona no es capaz de dar la cara y explicarnos, por lo menos, que no quiere continuar una relación, amigos, esta persona tendrá que regresar y dar muchas explicaciones respecto a lo que estáis viviendo. Confiad en que el universo, porque es así, y las estrellas van a restaurar este equilibrio. Si os sentisteis con ghosting o bloqueos, tu persona viene aquí a explicar. Géminis.
Quiero que me digáis quiénes os habéis sentido con este ghosting o bloqueos en vuestra relación. Que esta persona inmediatamente os borró de sus contactos, de su móvil y no os dijo nada. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Géminis? Géminis, tengo aquí la carta de perdonar. 2 cartas juntas que, como veis, ahora adquieren sentido. No podría decir más sin una carta al lado. Él o ella quieren pedirte perdón por lo que te hicieron en el pasado, Géminis, y tener una nueva etapa contigo. Es como una reconciliación, un juicio final. No es esta carta exactamente, pero él quiere volver y quiere que sepas que siempre ha estado pensando en ti. Estáis en una playa, mirad bien esta pareja, ella está mirando hacia arriba, el cielo, las estrellas, está en el atardecer, está apoyada sobre su hombro y confía en él. Tu persona va a tener que reparar el daño que te hizo, porque es inevitable que todos, cuando pasamos diferentes etapas de nuestra vida, tengamos también que asumir nuestros errores. Va a regresar con una segunda oportunidad o una tercera, y quiero que, si amáis de verdad a esta persona y ha cambiado, porque yo sé que las personas con voluntad podemos hacerlo, le deis esta oportunidad, porque perdonar es algo divino, es un don especial. Muchas personas dicen, yo soy capaz de perdonar, pero no quiero saber nada más. Vosotros, si queréis continuar otra vez con vuestra alma o llama gemela, sí vais a tener que ser capaces de perdonar y de comprender que las personas como la tuya también pueden cambiar. Géminis, alguien que quiere regresar pidiéndote perdón. Te lastimó mucho. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? Hay culpabilidad también por parte de tu persona, Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? Mucha energía también. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Géminis? Géminis, os había dicho hace un momento, esta carta que yo hice en mi baraja, ahí energía, no es exactamente el juicio final. Es esta, tiempo divino, lo sabéis quienes habéis visto mis tiradas, tiempo divino con vuestro primer signo de la tirada, Escorpio, un signo de agua, alguien que está en secreto, ocultándose como en las sombras como un fantasma, que sí te espía, observa tu vida en la actualidad, Géminis, y que está deseando saber si tiene otra oportunidad contigo o tú estás con otra persona, quieres saber algo de él o de ella. En este juicio final está el hermoso arcángel San Gabriel, es una carta divina, nos está levantando a todos de nuestras tumbas porque es un nuevo renacer. 2 dieces, se acaba un ciclo importante en tu vida, Géminis, y va a comenzar otro con este número 10 que es un 20. El tiempo ha llegado para todos. Os he dicho que para llegar a esta etapa necesitamos perdonar a otros, no olvidando, porque tampoco nuestra memoria puede ser reseteada. No estaría bien, porque imaginaos que no pudiésemos recordar nada más. No forjaríamos nuestra vida, ni lo que somos, ni quiénes somos. Pero aún así sí que podemos cambiar, como os he dicho, perdonar, que vuestra persona también os pida perdón y comenzar los dos de nuevo juntos con esta carta tan angelical o celestial, podría decir, porque hay guías espirituales que están aquí también. El cielo os está acompañando, vuestra hora ha llegado, este tiempo divino del que os hablo tantas veces. ¿Por qué entonces esta persona desapareció en un principio? ¿Por qué no pudo ser en ese momento? Porque los dos teníais que tener un bagaje personal para llegar a estar juntos, unidos y felices con el juicio final. Amigos, falta un paso para llegar hasta el arcano del mundo. Ese es el número 20. Muy poco para materializar lo que habéis estado soñando. Tu persona contactará contigo. Tengo a Escorpio aquí. Va a ser él o ella quienes se acerquen, te expliquen lo que ha sucedido durante vuestra ausencia y os pidan esta segunda oportunidad. Géminis, está en tus manos si quieres volver con esta persona. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Géminis.
Tengo aquí, amigos míos, alguien que te está espiando. La carta de ese fantasma. Tu persona se oculta, no quiere que sepas que está detrás de ti y que te mira a través también de las redes sociales como hace este chico. Un paje de espadas, amigos míos, y está aquí. Más presente de lo que imagináis a pesar de haber huido de esta relación. Paje de espadas, Acuario, Libra y Géminis. Estoy aquí, amor mío. Te miro, tengo ganas de hablar contigo, estoy empuñando mi espada. Sé que cometí errores. Y a pesar de ello, quiero regresar. Te echo de menos. Es tiempo, nuestro tiempo divino, y también de que puedas perdonarme. Te estoy mirando a través de las redes sociales, tus estados del WhatsApp, lo que subes en Instagram, en Facebook. Puede ser que hagáis algún trabajo también a través de las redes o que tengáis una web. Hay algo que tu persona sabe muy bien dónde estás y quiere saber si estás libre. Esto es lo que estoy sintiendo con esta tirada. ¿Podría haber algún oponente, Géminis? Esto es lo que hace y tiene muchas ganas de hablar. No va a ser tan desafiante tu persona, ni va a tener ego. Ahora va a venir con la verdad por delante, porque tengo aquí este paje de espadas. Mucha verdad que va a salir a la luz, amigos míos. Todos los signos de aire con este paje. Alguien que también en algunos momentos ha sido impulsivo con vosotros, ha querido tener razón. En realidad es un gran idealista. Puede que tengáis niños también, porque tengo un paje, o que queráis tenerlos. Una pareja reunida después de mucho tiempo y un paje. Amigos míos, la carta de la estrella ha saltado y os decía, las estrellas están aquí, en la carta de perdonar. También en el tiempo divino está el cielo. Amigos míos, esta persona regresa con muchas noticias. ¿Qué le depara Géminis en el amor en esta semana, amigos míos? Y no necesito nada más. El 9 de copas, base de la baraja, ley de asunción, amigos míos. Las llamas gemelas están aquí. ¿Qué habéis deseado durante tanto tiempo? La ley de asunción, que yo la aplico para todo en mi vida, es hermosa. Vosotras sois diosas de la manifestación, como Dios nos creó a su imagen y semejanza. La imaginación es nuestro constructo principal para hacer de todas nuestras visiones lo que queremos en la Tierra. Hay un bosque muy hermoso. Vosotras estáis aquí como una especie de diosa o de reina, como os ve vuestra persona. Al lado las llamas gemelas. Sabéis que es una unión divina y eterna de amor incondicional. Y necesitamos perdonar mucho, también a nosotros mismos. Quiero que practiquéis la ley de asunción y asumáis cómo viviríais con esta persona, qué haríais, dónde estaríais, qué le diríais si estuviese aquí, frente a frente, y se hará realidad. Llamas gemelas, estoy aquí, amor mío, nunca me separé de ti. Decidimos los dos trascender, bajar a la tierra desde este universo para estar juntos. Y es juntos como quiero terminar contigo mi vida terrenal. Estaré aquí para siempre contigo. Muchas ganas de celebrar contigo con este as de bastos, intimidad, un nuevo comienzo con un número 1. Mucho deseo por ti que siente Géminis. 4 de bastos, me está hablando de las almas y llamas gemelas, celebración, festejos, mucha fiesta y boda, junto con vuestros familiares y amigos, comiendo mucho, riendo y celebrando, y con este anillo de compromiso, como vosotros estáis deseando. 4 de bastos, que es Aries, reencuentro, quiero besarte y abrazarte como la primera vez, a pesar de estar en este momento, si es así, separado de ti. No lo es tanto porque es tu alma o llama gemela, amigos míos. Qué cartas más hermosas. Tengo aquí la carta de la estrella con el signo de Acuario, 9 de copas con Piscis, mucha celebración. Tu persona viene aquí a entregarte mensajes, te está espiando, va a hablarte, va a haber comunicación, va a ser a través de una llamada, un WhatsApp, lo hará. Con esta carta de la estrella que me habla de comunicación, arcano mayor número 17, un número 8 que hacen en total, logrando muchos éxitos en vuestra vida, también en lo material, si lo deseáis, porque el 9 de copas me habla de mucha abundancia amorosa, de sentimientos, de su corazón junto al tuyo, como esta pareja, celebrando otra unión como el 4 de bastos. Hay mucho amor que está escondido, porque tengo al signo Piscis y es muy romántico. Una persona que aparentemente puede mostrarse fría, que hizo ghosting, que ha cometido errores como todos los que nosotros estamos aquí, y sin embargo también merece oportunidades. Si es tu alma o llama gemela, Géminis, tú sabrás qué deseas darle en este momento. Comunicación, juntos y para siempre. Ya estoy preparado para estar contigo, amor mío. Tengo Acuario,
y a Piscis en la carta de plenitud. Alguien que también tiene mucho deseo, un 9, que está en la Sefirá de Yesod, hablándome de la luna. Y es un personaje, el 9 de copas, que se abre de piernas completamente. El chakra del sacro y raíz abiertos para ti. Solo quiere compartir su vida contigo, los bienes materiales, lo que tanto le ha costado a tu persona. También en el mundo material, tener casas o puede ser dinero, disfrutando ahora de la vida contigo. Número 9 y número 10 son para ti, Géminis, abriendo nuevos ciclos y mucha sanación también con la carta de la estrella. No solamente hay una, hay 8, de 8 puntas, anunciándome éxitos. Si teníais que curaros o que alguien viniese también a sanaros, también está tu persona para hacerlo junto a las estrellas tan grandes de este universo, amigos míos. Es hermoso. Bien, Géminis. Ahora voy a sacaros algunas cartas para saber qué piensa tu persona. Palabra por palabra, estas llamas gemelas, 4 de bastos, muchas cartas que me hablan de vinculación eterna, no simplemente de llevar un anillo, sino de que estáis siempre unidos, pensándoos mutuamente, os soñáis, os veis, es como si lo estuvieseis viendo desde vuestra habitación, sintiéndolo, como una energía muy real. Esos son almas y llamas gemelas. ¿Qué quiere decirle esta persona a Géminis? Veamos qué quiere deciros esta persona. Soledad. Una persona que también tiene sus tiempos. Como la carta del ermitaño o del colgado. Piscis. ¿Qué quiere decirle esta persona a Géminis? Veamos aquí. Estar en las nubes. Tiene muchas fantasías y muchos retos que cumplir tu persona también. Objetivos en la vida, que no querrá hacer solo, sino contigo. ¿Qué quiere deciros? Niño interior. Tengo muchas cartas que me hablan de una persona que ha sufrido mucho, Géminis. Equivocación. Cometí el error de dejarte ir. Si estás en una relación con otro, intenta saber si habéis tenido más relaciones. Me rompería en pedazos, pero no dejaré de esperarte en esta vida y en las siguientes. Intimidad. He estado intimando conmigo mismo pensando en las veces que hemos hecho el amor. As de bastos. No hay nadie que me haya hecho sentir tanto placer como tú. Y dejad que vuestra intuición os guíe. Y también el universo. Es una tirada muy espiritual. Perdón. Carta de ghosting. No debí marcharme sin darte una explicación. No me siento bien no habiendo respondido a tus mensajes. Bloqueo y ghosting de esta persona. Y en un momento sentisteis que no erais suficientes, no os dio lo que vosotros necesitabais o queríais como un alma o llama gemela, o como una persona que ayudasteis tanto a esta persona porque siento que ha tenido tantas heridas y no supo verlo en ese instante, Géminis. Quiere deciros, soledad. Ahora prefiero estar solo, por favor, deja que sane. Tiene que encontrar también su propia iluminación, hacer sacrificios en su vida. Estar en las nubes. Un 7 de copas. Estoy hablando de Escorpio. Mi mente está tan dispersa que no puedo concentrarme. Debo tener claro lo que quiero en la vida. Está mirando demasiadas copas. Tú estás aquí también con él. Y tienes más oportunidades, Géminis. No solamente de esta persona, sino hay más pretendientes y él lo sabe. Niño interior. Arrastro el dolor de mi infancia proyectándolo en las parejas que tengo. Es una persona que ha sufrido. Tú no eres culpable de mis heridas y te agradezco que me hayas ayudado. Ahora necesito sanar yo solo. 2 cartas que me hablan de curación y sanación que serán posibles con tu amor y también con la carta de la estrella. Él lo comprenderá o ella. Y ahora voy a sacar el tarot para saber algo más de tu persona, la situación. ¿Qué más me dice el tarot? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Géminis? ¿Qué le depara a Géminis? Y esta carta ha saltado y tengo un 10 de bastos. Me siento pesado y agotado sin ti. Es como si no pudiese caminar más esta persona. Estoy hablando de Sagitario. De nuevo un número 10 que es para vosotros. Géminis. Fin de ciclos. Ha habido mucho agotamiento también durante estas etapas en separación con vuestra persona. Es una persona que necesita mucha ayuda. Física también. Puede sentirse con un periodo que esté convaleciente mentalmente y físicamente. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana
de julio y en los próximos 3 meses. 2 de espadas. Estás junto a mí, tengo que tomar decisiones, tengo un 10 de pentáculos y un 7 de bastos, a pesar de las dificultades, porque veo aquí que tu persona tiene que tomar decisiones que serán muy difíciles para él, porque hay que quitarse una venda. Os espera también la riqueza y la abundancia con este número 10, aquí que no es un 10 de copas, sin embargo veis que se abre como una especie de arcoíris alrededor de este personaje. Vais a estar guiados por las estrellas y la luna, con muchos beneficios económicos también. Hay separación porque con esta carta siento que ha habido personas a vuestro alrededor y con este 2 de espadas que se han interpuesto, pueden ser familiares o otras parejas, alguien que os ha intentado separar. Son más bien personas muy cercanas, Géminis. Tenedlo en cuenta y a pesar de ello, tu persona quiere seguir manteniéndose en pie. Aquí hay como unas ovejitas que están a vuestro lado, como si cruzase un arroyo, ¿lo veis? Y muchas flores también. Flores que son rosas rojas. Te dice con este ojo que también está en rojo que sus sentimientos están aquí, en su solapa de la camisa. Géminis. Puede que hasta las camisas haya algo, aspectos o signos que debéis de ver aquí en las cartas, porque imaginaos todo lo que sale representado en estas, muy diferentes a Rider White. 7 de bastos. Estoy hablando de Leo. Vais a obtener la victoria, porque el número 7 está en Neshad, en ese sefirado donde conseguimos todo lo que deseamos. Tu persona está aquí abrazándote en esta carta donde hay impedimentos, personas, otras, más obstáculos. Ha sido difícil. Yo siento que o tiene que romper una relación, Géminis, o tú también. Puede que sea para ti. Y a pesar de ello, de estas diferencias, tu persona no quiere soltarte. Está contigo. Vais a obtener totalmente la victoria, Géminis. Tengo aquí 7 de bastos, que es Leo. Un 10 de pentáculos, que es Virgo. Libra y Sagitario. Alguien a quien le pesa la vida, con este número 10 también. Está arrastrando algo que no debería. El 2 de espadas, tu persona se siente en una situación que tiene que tomar unas medidas muy drásticas, tiene que elegir en su vida. Se pone una venda, no quiero mirar, no quiero sentir, no quiero expresar. Tal vez si me quedara así en este momento podría continuar mi vida, y no es así. Es una carta de despertar, de mirar hacia el mar y hacia la luna, de abrir nuestras emociones, de tomar conciencia de que no podemos estar divididos, sino ser uno, amigos míos. Necesita recobrar el balance, y muchísimo, con esta carta que es Libra y Sagitario. Necesita fuerza y mucha inspiración mental y física por vuestra parte, Géminis. Tengo aquí Libra y Sagitario, ya lo he puesto. Y ahora voy a sacar una carta de esta baraja. Veamos a ver qué más nos dice sobre tu persona o situación. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? Amigos míos, y estas han saltado. Han saltado muchas. Y voy a coger estas cartas porque, amigos míos, se han girado. Me siento solo. ¿Habéis visto? Os he dicho, la carta del ermitaño, del colgado, una persona que tiene que hacer sacrificios, tomar esas decisiones quizás de romper con otra persona, de separarse, de ver lo que es la realidad, de sentir quién es él o ella misma. Y se siente así, en un periodo totalmente desolado sin ti. Este ghosting y estas etapas se están acabando, Géminis. Debes ayudar a esta persona, totalmente. Mensaje. ¿Pensabas que me había olvidado de ti? Estoy aquí. Voy a escribírtelo a través de un WhatsApp o de un email. Va a ser escrito, amigos míos. Aquí hay una pluma. Puede ser una carta también. Y es lo que recibiréis de esta persona. Recoger los frutos. Habéis estado tanto tiempo pasando etapas difíciles. Ahora es hora, como en el verano, con mucho sol, árboles frutales, de recoger lo que habéis sembrado. También económicamente. A pesar del tiempo, de estar separados y de lo que ha pasado, yo estoy por ti y pienso en ti. Eso es lo que quiere decirte tu persona. ¿Qué dicen estas cartas además, Géminis? Tengo aquí
A pesar de todo lo que ha ocurrido, es necesario que tengas confianza y sepas todas las cualidades y dones que tú posees, Géminis. Siento que esta tirada también está hablándome de los aspectos más materiales, porque tengo el 10 de Pentáculos, mucha riqueza. Hay algo que estabas esperando hacer. Empieza o termínalo, Géminis, porque no solamente, como os he dicho, es el tiempo divino para estar con nuestra persona, sino también para que nos luzcamos como un sol. Prudencia. Las cosas no son como parecen ser. Aquí hay una advertencia. Siento que no es por tu persona, sino por alguien que esté a vuestro alrededor. Estoy diciéndoos que está este 7 de bastos aquí, advirtiéndome de que hay obstáculos. 10 de pentáculos, 2 de espadas. Puede ser una anterior pareja de vuestra persona, familiares cercanos. Quiero que te tomes este aviso para que retires a estas personas, que se puedan ser energías tóxicas, Géminis. Esto es lo que quiere decirte. Las cosas se empiezan a desbloquear aquí, como si hubiese una especie de engranaje y todo sigue hacia adelante. ¿Qué dice tu persona? Yo pienso en ti. Quiero escribirte, a pesar de que tengáis que superar barreras, amigos míos. Voy a escribirte y aclararte la verdad, lo que siento por ti. Eso es lo que quiere decirte. Y un corazoncito aquí muy ancho para ti. Hermosa tirada, quiero que la veáis si podéis varias veces, porque hay muchísimos mensajes. A través de las ilustraciones e imágenes podréis comprender más si hay algo que sea muy significativo para vosotros en vuestra relación o en la vida. Vuestros números. Para mí tengo este número 17 y el 7 también, que es muy espiritual como el carro, y el número 10. Pues bien, Géminis, espero que me contéis en comentarios si os sentís identificados, cuál es vuestra historia, y siempre os responderé cuando pueda. Y os envío desde aquí mucho amor, muchos besos, mis bendiciones, que todo se haga posible, como dicen las cartas. Para mí sí, siempre nos guían por el mejor camino y dándonos verdad y mucha esperanza. Os envío besos, abrazos, os quiero mucho, que paséis un feliz julio, agosto, sed felices, disfrutad la vida con las cartas que tenéis, y gracias por todos vuestros comentarios, likes, suscripciones, todo lo que hacéis en este canal, que es nuestro, con tanto cariño. Nos vemos en la próxima lectura, Géminis, y sed felices durante este verano. Gracias a todos.